El Salmo 29 es una de las composiciones poéticas más profundas y majestuosas de la Escritura, un himno en el que David eleva la mirada hacia la grandeza de Dios y describe su voz como poder y autoridad que resuena en toda la creación. Este salmo comienza con un llamado a reconocer la gloria del Señor, un reconocimiento que no se limita únicamente al pueblo de Israel, sino que se extiende a todo ser celestial, a los ángeles y a los ejércitos de los cielos, invitándolos a adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Es un salmo que exalta la omnipotencia del Creador y lo presenta como el Rey soberano sobre las aguas, sobre los truenos, sobre la naturaleza entera y sobre los corazones humanos. En cada uno de sus versículos se percibe la fuerza de la voz de Dios, una voz que no solo se escucha, sino que se siente, que retumba y sacude la tierra, que hace estremecer a los bosques, que parte los cedros del Líbano, que ilumina los cielos con relámpagos y que sacude los desiertos. El salmista, con un lenguaje poético y lleno de imágenes poderosas, nos muestra a un Dios que no está ausente, sino que está vivo, presente, actuando, manifestando su poder en el mundo natural y en la vida de los hombres. El corazón del Salmo 29 es la proclamación de que la voz de Dios es irresistible, que su palabra es vida, que su poder es incontenible y que su reinado no tiene fin, porque el Señor se sienta entronizado sobre el diluvio y reina como Rey para siempre. Al final, el Salmo concluye con una promesa de bendición. El Dios de poder es también el Dios que da fortaleza a su pueblo y lo bendice con paz, una paz que no depende de las circunstancias, sino que brota de la certeza de que Él gobierna y tiene dominio absoluto sobre todo lo creado. Este Salmo, entonces, nos invita a contemplar a Dios, no solo como un ser de poder deslumbrante, sino como un Padre que comparte su fuerza con los que le pertenecen y que derrama sobre ellos la paz que el mundo no puede dar. La estructura del Salmo es profundamente reveladora. Comienza con la adoración en los cielos, luego desciende a la tierra, mostrando los efectos de la voz divina sobre la naturaleza, y finalmente se centra en la bendición que Dios concede a su pueblo. Esto nos enseña que el poder de Dios no es un poder distante ni destructivo sin propósito, sino un poder ordenado, lleno de sabiduría y amor, que se manifiesta para recordar al hombre que la vida entera depende de la palabra de Dios. La voz del Señor es el tema central repetido a lo largo del poema, un recurso literario que enfatiza la idea de que la palabra divina no es un simple sonido, sino una fuerza activa que crea, sacude, transforma, juzga y renueva. Desde el primer versículo, el salmista nos sitúa en un contexto de adoración cósmica. Tributad al Señor, oh hijos de los poderosos. Dad al Señor la gloria y el poder. Dad al Señor la gloria debida a su nombre. Esta invitación a rendir gloria nos recuerda que Dios es digno de alabanza, no por lo que nos da, sino por quien Él es. No se trata solo de pedirle favores, sino de reconocer su esencia divina y gloriosa. Al mencionar a los hijos de los poderosos o a los seres celestiales, David abre la escena de un culto universal, donde incluso los ángeles están llamados a reconocer la majestad del Señor. Aquí no hay espacio para el orgullo humano, ni para la autosuficiencia, porque toda la creación, desde lo más alto de los cielos hasta lo más profundo de los mares, está llamada a doblar rodilla ante aquel que reina por los siglos de los siglos. Luego, el Salmo se centra en la voz del Señor, y en esta descripción encontramos uno de los pasajes más poéticos y sobrecogedores de la Escritura.
La voz de Dios se compara con los truenos que resuenan sobre las muchas aguas, lo cual evoca no solo la fuerza de una tormenta, sino también el recuerdo del diluvio, cuando Dios mostró su poder soberano sobre las aguas destructoras. El texto nos dice que la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa. Estas repeticiones subrayan que no se trata de un simple murmullo, sino de una manifestación divina que produce asombro y reverencia. La voz del Señor parte los cedros, esos árboles imponentes y símbolo de fortaleza, mostrando que nada es demasiado grande o fuerte ante el poder de Dios. La imagen de los cedros del Líbano quebrantados y saltando como becerros nos recuerda que lo que para el hombre es indestructible, para Dios es frágil y transitorio. Así como la voz divina hace temblar los montes y los bosques, también puede quebrar el orgullo del corazón humano y humillar al soberbio, porque ante la presencia de Dios ninguna fuerza humana puede prevalecer. El Salmo sigue describiendo cómo la voz de Dios resplandece con fuego, cómo sacude el desierto de Cades, cómo hace parir a las ciervas y desnuda los bosques. Es un despliegue poético de imágenes que nos llevan a reconocer la universalidad de la acción divina. Desde los montes del Líbano hasta el desierto, desde los cielos hasta las criaturas más pequeñas, todo está sujeto a la voz del Señor. Y en medio de estas manifestaciones de poder, el salmista nos lleva al templo, donde todo proclama su gloria. Esta transición es significativa porque nos muestra que el poder de Dios no se limita a lo natural, sino que tiene un centro en lo espiritual, en la adoración, en el templo donde su gloria es reconocida por los que le rinden culto. La voz de Dios que truena en los cielos es la misma que se hace presente en el silencio reverente del templo. Y allí, quienes buscan al Señor reconocen que toda la gloria le pertenece a Él. Finalmente, el Salmo culmina con una visión de Dios entronizado sobre el diluvio y reinando para siempre. Este versículo no solo recuerda la victoria de Dios sobre el caos de las aguas en el relato del diluvio, sino que también proclama que el Señor tiene dominio sobre todo caos presente y futuro, en medio de las tormentas de la vida, en medio de las aguas que amenazan con destruirnos. Dios sigue reinando, su trono no se tambalea, su autoridad no tiene fin, y esa verdad se convierte en fuente de esperanza para el pueblo, porque el Dios que tiene tanto poder es el mismo que da fortaleza a su pueblo y lo bendice con paz. Así, el salmo que comenzó con truenos y tempestades concluye con paz, mostrando que la meta del poder de Dios no es atemorizar, sino consolar, no es destruir, sino bendecir. Este mensaje es profundamente actual para nuestras vidas. Muchas veces sentimos que las tormentas de la vida nos sobrepasan, que los problemas, las angustias y las pruebas son como olas gigantes que amenazan con hundirnos. Pero el Salmo 29 nos recuerda que por encima de todas esas aguas hay un Dios que reina, que su voz sigue teniendo poder, que nada escapa a su autoridad. Cuando todo parece temblar, cuando todo parece quebrarse, podemos tener la certeza de que el Señor sigue sentado en su trono y que al final de la tormenta Él nos dará fortaleza y paz. Esta paz no es ausencia de problemas, sino la seguridad de que Dios está con nosotros y que su poder es mayor que cualquier adversidad. Así como los cedros del Líbano se parten ante la voz de Dios, también nuestros miedos, nuestras dudas y nuestros orgullos pueden ser quebrados por su palabra. Así como el desierto tiembla ante su voz, también nuestros corazones secos y vacíos pueden ser sacudidos y llenados de vida. Así como los bosques desnudos dejan ver su fragilidad,
también nosotros podemos reconocer que sin Dios nada somos y que toda nuestra gloria proviene únicamente de Él. El Salmo 29 nos invita entonces a vivir en adoración constante. No se trata solo de reconocer el poder de Dios en los momentos de crisis, sino de tributarle gloria todos los días en la hermosura de la santidad. Vivir en santidad es reconocer que todo lo que somos y tenemos depende de Él, y que nuestra vida debe ser un culto continuo donde nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones reflejen la gloria de Dios. El salmista nos recuerda que la voz de Dios es poderosa y majestuosa, y esa voz sigue hablándonos hoy, a través de las Escrituras, a través de la oración, a través de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. La pregunta es, ¿estamos escuchando esa voz? ¿O estamos tan distraídos con los ruidos del mundo que hemos dejado de oírla? El poder de la voz de Dios no solo se manifiesta en truenos y relámpagos, también se manifiesta en el susurro apacible que trae consuelo, en la palabra que nos exhorta, en la enseñanza que nos guía, en la promesa que nos sostiene. Quien se abre a esa voz encuentra fortaleza y paz, porque Dios no cambia, su poder sigue siendo el mismo, y su amor hacia nosotros permanece para siempre. Por favor, si te ha gustado esta reflexión, comparte y mándanos un comentario. El Salmo 29 no es solamente un himno antiguo que describe la fuerza de la naturaleza como reflejo del poder divino, sino que es un recordatorio permanente de que Dios sigue siendo Rey sobre todo lo creado y que su voz continúa resonando en medio de nuestras vidas. Cuando lo meditamos con calma, descubrimos que su mensaje no se limita a exaltar la majestuosidad del Señor en los cielos o en la tormenta, sino que tiene una aplicación íntima y personal en el corazón de cada creyente. La voz del Señor que truena sobre las muchas aguas es la misma voz que habló en el principio de los tiempos y dijo: «Sea la luz», y fue la luz. Es la misma voz que llamó a Abraham, que habló a Moisés desde la zarza ardiente, que se manifestó en los profetas y que finalmente se encarnó en Jesucristo, el Verbo hecho carne, la palabra viva de Dios. Esa voz sigue hablando hoy, y el desafío para nosotros es abrir nuestros oídos y nuestro corazón para escucharla, porque en ella está la vida, la dirección, la fuerza y la paz que tanto necesitamos. Muchas veces vivimos como si estuviéramos en medio de un desierto, con sequedad espiritual, con luchas que parecen interminables y con cargas que nos doblan. Otras veces sentimos que estamos en medio de una tormenta, con truenos y relámpagos que nos hacen temblar, con miedos que nos paralizan y con pruebas que nos desgastan. Y es en esos momentos cuando la voz de Dios se hace más necesaria que nunca. Una voz que no siempre viene como trueno, sino también como un susurro suave que nos dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». La grandeza del Salmo 29 es que nos muestra que el mismo Dios que controla los relámpagos y las tempestades es el mismo que se acerca a nuestra debilidad para darnos fuerza y paz. Es un Dios que no se limita a demostrar poder, sino que usa ese poder para cuidar de su pueblo, para bendecirnos, para sostenernos en medio de las pruebas. El Salmo termina diciendo: «El Señor dará poder a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz». ¡Qué declaración tan hermosa y tan actual! No dice que nos librará de toda tormenta, ni que no enfrentaremos dificultades, sino que en medio de ellas nos dará fortaleza y que en medio del ruido y del caos nos regalará paz.
Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que solo puede venir de aquel que gobierna sobre los mares embravecidos y que tiene dominio sobre todo. En Jesús encontramos la máxima expresión de este salmo, porque cuando Él estaba con sus discípulos en la barca y se levantó una gran tormenta, solo bastó su voz diciendo: «Calla, enmudece», para que el viento y el mar obedecieran. Esa misma voz que creó, que sostuvo a Israel, que calmó la tempestad en Galilea, es la que hoy nos habla y nos promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Escuchar la voz de Dios es un acto de fe, porque no siempre se manifiesta en lo visible, sino en lo profundo del alma. Es abrir el corazón a su palabra, dejar que ella penetre como espada de doble filo, que parta nuestros cedros de orgullo, que sacuda nuestros desiertos de indiferencia, que ilumine nuestras noches oscuras con su fuego santo. Escuchar la voz de Dios es reconocer que no somos dueños de nada, que nuestra vida es frágil y que solo en Él encontramos sentido. Es rendirnos en adoración, como nos invita el Salmo desde el inicio. Tributad al Señor la gloria y el poder. Dad al Señor la gloria debida a su nombre. Cuando lo hacemos, cuando doblamos nuestras rodillas y elevamos nuestra voz, la gloria de Dios llena nuestro templo interior y su paz invade nuestro ser. La reflexión del Salmo 29 nos conduce finalmente a un acto de confianza. Si Dios reina sobre el diluvio, si gobierna sobre las aguas caóticas, entonces también reina sobre mis problemas, sobre mis miedos, sobre mis luchas. Si su voz hace temblar los montes y los bosques, también puede quebrar las cadenas que me atan y abrir caminos donde no los hay. Y si al final promete paz, es porque ninguna tormenta dura para siempre, porque después del trueno viene el silencio, después de la oscuridad viene la luz, después del llanto viene el consuelo. Dios no nos abandona, su trono permanece firme y su amor es eterno. Por eso, hermano, el llamado de este salmo es claro. Escucha la voz del Señor, reconoce su poder, adóralo en la hermosura de la santidad, confía en que Él reina y déjate bendecir con la paz que solo Él puede dar. No temas a la tormenta, porque el Dios que la controla es el mismo que te sostiene de la mano. No temas al desierto, porque el Dios que lo sacude es el mismo que hace brotar vida en medio de la sequedad. Y no temas al diluvio, porque el Dios que se sienta entronizado sobre las muchas aguas es el mismo que camina contigo y nunca te dejará. El Señor es Rey para siempre, y si Él reina, entonces puedes vivir confiado, puedes vivir en paz. Amén. La voz del Señor que truena sobre las muchas aguas es la misma voz que habló en el principio de los tiempos y dijo: «Sea la luz», y fue la luz. Es la misma voz que llamó a Abraham, que habló a Moisés desde la zarza ardiente, que se manifestó en los profetas y que finalmente se encarnó en Jesucristo, el Verbo hecho carne, la palabra viva de Dios. Esa voz sigue hablando hoy, y el desafío para nosotros es abrir nuestros oídos y nuestro corazón para escucharla, porque en ella está la vida, la dirección, la fuerza y la paz que tanto necesitamos. Muchas veces vivimos como si estuviéramos en medio de un desierto, con sequedad espiritual, con luchas que parecen interminables y con cargas que nos doblan. Otras veces sentimos que estamos en medio de una tormenta, con truenos y relámpagos que nos hacen temblar, con miedos que nos paralizan y con pruebas que nos desgastan. Y es en esos momentos cuando la voz de Dios se hace más necesaria que nunca. Una voz que no siempre viene como trueno, sino también como un susurro suave que nos dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo».
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La grandeza del Salmo 29 es que nos muestra que el mismo Dios que controla los relámpagos y las tempestades es el mismo que se acerca a nuestra debilidad para darnos fuerza y paz. Es un Dios que no se limita a demostrar poder, sino que usa ese poder para cuidar de su pueblo, para bendecirnos, para sostenernos en medio de las pruebas. El Salmo termina diciendo: El Señor dará poder a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. ¡Qué declaración tan hermosa y tan actual! No dice que nos librará de toda tormenta, ni que no enfrentaremos dificultades, sino que en medio de ellas nos dará fortaleza, y que en medio del ruido y del caos nos regalará paz. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que solo puede venir de aquel que gobierna sobre los mares embravecidos y que tiene dominio sobre todo. En Jesús encontramos la máxima expresión de este salmo, porque cuando Él estaba con sus discípulos en la barca y se levantó una gran tormenta, solo bastó su voz diciendo: «Calla, enmudece», para que el viento y el mar obedecieran. Esa misma voz que creó, que sostuvo a Israel, que calmó la tempestad en Galilea, es la que hoy nos habla y nos promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Escuchar la voz de Dios es un acto de fe, porque no siempre se manifiesta en lo visible, sino en lo profundo del alma. Es abrir el corazón a su palabra, dejar que ella penetre como espada de doble filo, que parta nuestros cedros de orgullo, que sacuda nuestros desiertos de indiferencia, que ilumine nuestras noches oscuras con su fuego santo. Escuchar la voz de Dios es reconocer que no somos dueños de nada, que nuestra vida es frágil y que solo en Él encontramos sentido. Es rendirnos en adoración, como nos invita el Salmo desde el inicio. Tributad al Señor la gloria y el poder, dad al Señor la gloria debida a su nombre. Cuando lo hacemos, cuando doblamos nuestras rodillas y elevamos nuestra voz, la gloria de Dios llena nuestro templo interior y su paz invade nuestro ser. La reflexión del Salmo 29 nos conduce finalmente a un acto de confianza. Si Dios reina sobre el diluvio, si gobierna sobre las aguas caóticas, entonces también reina sobre mis problemas, sobre mis miedos, sobre mis luchas. Si su voz hace temblar los montes y los bosques, también puede quebrar las cadenas que me atan y abrir caminos donde no los hay. Y si al final promete paz, es porque ninguna tormenta dura para siempre, porque después del trueno viene el silencio, después de la oscuridad viene la luz, después del llanto viene el consuelo. Dios no nos abandona, su trono permanece firme y su amor es eterno. Por eso, hermano, el llamado de este salmo es claro. Escucha la voz del Señor, reconoce su poder, adóralo en la hermosura de la santidad, confía en que Él reina y déjate bendecir con la paz que solo Él puede dar. No temas a la tormenta, porque el Dios que la controla es el mismo que te sostiene de la mano. No temas al desierto, porque el Dios que lo sacude es el mismo que hace brotar vida en medio de la sequedad. Y no temas al diluvio, porque el Dios que se sienta entronizado sobre las muchas aguas es el mismo que camina contigo y nunca te dejará. El Señor es Rey para siempre, y si Él reina, entonces puedes vivir confiado, puedes vivir en paz. Amén.